cuando más necesitas estar informado. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur. Primer día de Vlado Milosevic como presidente de la Cámara, una mañana polémica en el Congreso Nacional. El diputado René Alinco irrumpió el discurso del nuevo líder de la testera en evidente estado de ebriedad. ¿Voy a hacerse un alcotest en este momento para descartar o no? No hay problema, pero yo no digo por qué me van a... Es que usted podría señalarnos, diputado... Aquí se trata de dibujar mis posiciones políticas. Quiebre en el partido de la gente. Algunos parlamentarios de esta bancada acusan un quiebre tras la división que se produjo en la votación por la presidencia de la Cámara. Desde la colectividad enfatizaron la necesidad de dejar de lado las posturas personales y trabajar en bloque. El diputado Víctor Pino no cedió en su afán de mantenerse como candidato a la presidencia de la Cámara de Diputados. Y efectivamente habían ofertas de ambos sectores. Era como quien ofrecía más en la mesa. Esto se da así, se ha dado por años. Triple homicidio en la Florida y femicidio en San Ramón. El gobierno anuncia querellas criminales tras ola de delitos registrados durante la madrugada de este martes que implicaron la muerte de un funcionario municipal de la Florida y la de una mujer que era transportada en un tambor por su pareja de nacionalidad haitiana. Esto habría ocurrido pasada la medianoche, habría estado ocurriendo acá un partido de fútbol en esta plaza, pero los fallecidos con las personas lesionadas no habrían tenido nada que ver. Una de esas personas muertas es funcionaria municipal. Por cada uno de estos hechos queremos solidarizar con las familias que están detrás, porque aquí no se trata de números, sino más bien del sentido de urgencia. La Corte Suprema ya definió los 5 candidatos para suceder a Jorge Abot como fiscal nacional. Ahora, el presidente Gabriel Boric deberá elegir un nombre para proponerlo al Senado. Nosotros tenemos hoy día un problema en nuestro país con los temas de seguridad pública y buena parte de la solución de esos problemas pasa por contar con una fiscalía que pueda tener política criminal que tenga claridad respecto a la persecución penal. Una buena para los bolsillos. La inflación sorprende en octubre registrando un alza de 0,5%, una variación que por debajo de lo estimado y anotando 2 meses consecutivos de crecimiento moderado. Una buena noticia, más allá de que cuando uno mira qué productos cayeron, etcétera, la verdad es que ahí se desanima un poco, porque no fue que los alimentos o el transporte sean los que efectivamente están cayendo. Ante los pronósticos de temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius durante la temporada estival, las autoridades presentan el plan contra incendios forestales para la temporada 2023, que incluye la adquisición de nuevos equipos y un enorme trabajo de cortafuegos. Producto de la emergencia climática, se han alargado las temporadas de incendio y se han hecho más graves. Y en Chile fue una mejor temporada este año de lluvia, pero hay más pasto. Entonces tenemos que llamar a la responsabilidad de todas y todos. A esta hora se encuentra fuera de riesgo vital la diputada de Renovación Nacional Camila Flores, quien sufrió una obstrucción intestinal tras ser sometida a una cesárea. Por una mala práctica, por una violencia obstétrica. Le perforaron una zona del intestino durante la cesárea. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 13 horas con 5 minutos. Esta es la edición central Aquí y Ahora. Las noticias que de verdad importan. Son 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación que hasta ahora se unen desde Arica y hasta Punta Arenas para llevar hasta ustedes las noticias más importantes de esta jornada. Esta es una transmisión conjunta de Inicia Radio en la 96.5 FM en Santiago, también de la Radio Corporación en la 97.1 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana. Estamos también a través de los canales de televisión abierta en Santiago en el 15.2 en Corporación Televisión y también a través del 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión. Además, en el 38.2 en la ciudad de Punta Arenas, allá en la región de Magallanes, y también a través del 670 de BTR. Son todas las señales por las que usted nos puede estar sintonizando, además de las múltiples plataformas digitales de Veritas Capitur. También estamos a través de nuestro WhatsApp para que usted se comunique con nosotros, el más 569-8721-4575, el más 569-8721-4575.
y también a través del hashtag Aquí y Ahora, para que juntos comentemos a través de las redes sociales, a través de nuestro WhatsApp. Si es que usted ve, por ejemplo, algún problema en el metro, algún problema en la autopista, en la calle, algo que podría ser de información muy útil para el resto de los auditores y televidentes, para que usted lo comparta. Estamos muy atentos a lo que usted nos pueda estar comentando a través de nuestras múltiples plataformas. Vamos a comenzar con la revisión de las noticias que de verdad importan. Es una jornada marcada por todo lo que ha sucedido allá en el Congreso Nacional en Valparaíso. Se ha registrado una polémica de tomo y lomo. Ha sido todo el día polémico allá en el Congreso Nacional en Valparaíso, principalmente en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se desarrolla el primer día de Vlado Mirosevic como presidente de esta corporación. Hay que recordar que ayer este diputado del Partido Liberal salió electo para presidir la testera de la Cámara a propósito de la renuncia y la polémica que había habido después del acuerdo administrativo con la bajada de Carol Cariola por el Partido Comunista para también presidir la testera. ¿Qué pasó durante esta jornada? Al parecer el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, fue increpado por el diputado René Alinco, a quien se le acusa de haber llegado en estado de ebriedad allá a trabajar al Congreso Nacional en Valparaíso. También hay materias políticas. Por ejemplo, hay un quiebre que se acusa por parte de integrantes y parlamentarios del Partido de la Gente, que también han acusado entonces este quiebre por justamente la presidencia de la Cámara, una polémica que se produce también a propósito de esta elección. Hay materia de seguridad también, lo que nos tiene consternados. Hubo un triple homicidio registrado en la comuna de La Florida, también un femicidio registrado en la comuna de San Ramón. Y lo que sucede a nivel económico también, el IPC presenta una variación más baja de lo esperado. Es una buena noticia para los bolsillos. Ojo, no es que la inflación haya bajado, es que subió menos de lo esperado. Eso es muy importante también de reconocer. Esta y otras noticias las vamos a comenzar a abordar en detalle a partir de este minuto en Aquí y Ahora, las noticias que de verdad importan. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y Ahora, las noticias que de verdad importan. Y nos vamos con la polémica política del día. Tomamos contacto con el Congreso Nacional en Valparaíso, donde está Mariana Caroca. Mariana, buenas tardes. Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Mariana, no la tuvo fácil el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, durante esta jornada, quien recordamos, como ya lo decíamos, asumió ya como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras él hacía su discurso como presidente ya de esta testera, agradecía el apoyo y se refería a las prioridades legislativas para el país. Mientras pasaba eso, fue increpado por el diputado René Alinco, a quien se le acusa haber llegado en estado de ebriedad. Ya hay determinaciones en cuanto a lo que respecta a su bancada. Mariana, tú nos cuentas todos los detalles. Claro, porque fueron minutos de rabia y de euforia los que se vivieron al interior de la Cámara de Diputados de la sala, específicamente cuando Vlado Mirosevic, tú lo adelantabas, el nuevo presidente de la corporación, anunciaba y daba cuenta también de su discurso y de las prioridades que deben trabajarse en el Parlamento también y el gobierno. René Alinco, el diputado independiente PPD, insultó fuertemente al nuevo presidente de la Cámara. Evidentemente son groserías que no se pueden reproducir. Lo más suave que le dijo fue que era un traidor. Luego también, esto también en el marco, ya sabemos del malestar que han manifestado varios también diputados tras este acuerdo administrativo que finalmente no se cumplió y donde se establecía que la diputada comunista Carol Cariola era quien debía asumir este desafío. Tras este hecho, Vlado Mirosevic indicó también que estas actitudes matonescas son las que tenemos que erradicar en esta Cámara. Que el diputado René Alinco diera declaraciones a la prensa al salir de la Cámara, bien digo, estuvo arrancándose de la prensa por varios minutos, pero finalmente pasemos a escuchar también, porque fue increpado y fue consultado sobre si estaba en estado de ebriedad, porque evidentemente también lo que se escuchaba en los pasillos de acá y lo que pudimos también sentir quienes estábamos cerca de él era su hálito fuerte alcohol. ¿Tiene hálito alcohólico? ¿Sí? Diputado, si ellos lo dicen, será por algo. ¿Usted cree que lo están diciendo porque usted, tal como usted lo dijo, dice ahora en este momento, diputado? Siempre lo voy a decir.
Permiso, ya. ¿Puede hacerse un alcotest en este momento para descartar o no? No hay problema, pero yo no tengo por qué me van a... Es que usted podría señalarnos, diputado. Aquí se trata de dibujar mis posiciones políticas. Lo anterior también llevó a que la bancada PPD independiente, además de este hecho y por diferencias políticas y falta de diálogo, lo expulsaran de la bancada, situación que también confirmó el diputado Cristian Tapia. El diputado René Lincoln en este momento ya no es parte de la bancada del PPD, lo hemos llamado insistentemente, lo hemos convocado, él hace un mes y medio, 2 meses que ya no va a almorzar con nosotros al corredor, es imposible tener una conversación con él y la decisión unánime de los 8 parlamentarios y parlamentarias de la bancada PPD independiente, que el diputado Lincoln a contar de este momento ya no es parte de nuestra bancada. Pero volviendo también a esta disputa y esta situación que se vivió en la Cámara, otro también de los parlamentarios que habló con la prensa al respecto fue el diputado Marcos Ilavaca del Partido Socialista, quien explicó un poco el contexto también de lo que se vivió. Cuando el diputado René Lincoln empezó a insultar fuertemente y gritar a Vlado Mirosevic, fue el diputado Ilavaca precisamente quien le solicitó que se calmara, saliendo también trasquilado de esta situación donde también recibió una grosería por parte de René Lincoln, que obviamente, tal como les comentábamos, no se puede también reproducir por respeto también a la audiencia. Fueron también parte de las palabras de Marcos Ilavaca, quien se limitó también a decir que el diputado Lincoln se encontraba en un estado de euforia. Entonces, si el diputado Lincoln no conoce parte de mi historia, lamentablemente, insisto, el día el diputado Lincoln estaba extremada y extraordinariamente eufórico. ¿Por qué? Y agresivo. ¿Y por qué? No lo sé. Pero volviendo también a otro de los protagonistas de esta jornada, el presidente de la corporación, nuevo presidente de la corporación, Vlado Mirosevic, del Partido Liberal. Dentro también de las cosas a rescatar en el discurso que dio al iniciar la sala, se centró en remarcar que la diversidad era un hecho positivo, hizo un llamado a la izquierda y a la derecha a ponerse de acuerdo también en los proyectos relevantes para la ciudadanía y afirmó que el gobierno va a escuchar a todos los sectores políticos que componen la Cámara. Se también enfrascó en materias bastante importantes a nivel nacional como la seguridad también y la reforma de pensiones. Hay que destrabar y construir mayorías. Quiero aquí hacer un reconocimiento público al PC por el gesto político que hiciera en favor de la alianza de gobierno, lo que permitió destrabar la situación en la que estábamos. Y también quiero decir que no es justo que algunos por sus ideas no puedan estar acá, porque en eso consiste la democracia. Y justamente por eso hago el llamado a respetarnos entre todos y todas. Remarcó además que ofrece espacios de conversación y pidió a la oposición tener una actitud constructiva. Pongámonos de acuerdo, fue lo que dijo de manera inmediata en los 30 proyectos de ley que de izquierda a derecha necesitamos desempolvar en el Congreso y aprobar, y que es la agenda que a la gente también le importa. Fue también respaldado Vlado Mirosevic precisamente por el presidente Gabriel Boric, quien valoró las palabras que entregó durante la jornada de ayer de que había que recuperar la confianza en las instituciones. Porque acá, Vlado lo decía ayer, quienes estamos en el oficio de la política, el capital más importante que tenemos es el valor de la palabra empeñada. Entonces, cuando la palabra empeñada se pone en cuestión, la verdad, la confianza se derrumba. Y hemos visto que en Chile tenemos un problema grande de confianza. Total. Las instituciones, hoy día como gobierno lo tenemos, el Parlamento lo tiene, la Judicatura lo tiene. Entonces tenemos que poder recuperar la confianza y lo primero es cumplir los compromisos. Por último, también Rodrigo, consultado también por los motivos de René Lincoln de interrumpir a Mirosevic, él aseguró que la Cámara de Diputados tiene que ser autónoma y que lamentablemente con la decisión que se tomó ayer a través de los votos, dijo, de dudosa influencia, me atrevo a decir que hoy día la Cámara de Diputados
va a ser un tambor de resonancia del Ejecutivo, concretamente del presidente Gabriel Boric, y en eso al menos yo no estoy de acuerdo. Palabras de René Alinco, quien digamos que pasó a segundo plano, por algún sentido ha hablado Milosevic por estos fuertes dichos en su contra. Perfecto. Sí, Mariana, te escuchamos perfectamente. Esta no ha sido la única polémica que se ha registrado durante este día ya en el Congreso Nacional. Entendemos que ha sido una jornada pero llena de disputas y discusiones allá en el Congreso Nacional en Valparaíso. Por ejemplo, también hubo una polémica que incluye a la diputada Carmen Hertz del Partido Comunista. Claro. ¿Tú nos podrías contar un poco más acerca de esa polémica? Sí, mira, lo que pasó fue que ella utilizó su derecho a réplica, porque lo tiene garantizado por reglamento, para contestar a los dichos del diputado de la UDI, Cristian Lavé, y manifestando que se le acusaba de propiciar la cultura del negacionismo y propiciar ataques personales al exdirector del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico. Recordemos que hubo también hace unas semanas una polémica por esto, donde se acusaba al Partido Comunista por parte de la oposición de no invitarlo a la Comisión de Derechos Humanos a declarar, porque tal vez tenían miedo por las cosas que fuera a decir, respaldando también todos los sucesos y la vulneración que se registraron durante de derechos durante el estallido social. Estuvo bastante molesta también Carmen Hertz, manifestando también que esto se insertaba en una abyecta planificación de manual, mediante la cual los herederos que quieren Claro, y es por eso también que se deriva el exterminio también del Partido Comunista. Esto Sí, Mariana, te escuchamos. No hay libertad de expresión sin derecho a la información. Las noticias que de verdad importan, en Aquí y Ahora. Bien, vamos a avanzar en la revisión de las noticias y vamos a saludar a Rafael Martínez para hablar de política. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas tardes. Rodrigo, auditores televidentes, como siempre, muy buenas tardes. Rafael, justamente lo que veníamos comentando con Mariana, todo deriva en la presidencia de la Cámara, en las postulaciones para la presidencia de la Cámara, y es por eso también que se ha generado un conflicto en el Partido de la Gente. Hay parlamentarios que acusan un quiebre en esta bancada por la división que se produjo a propósito justamente de la votación por la presidencia de la Cámara. Desde la colectividad enfatizan la necesidad de dejar de lado las posturas personales y trabajar en bloque. ¿A qué se refieren con todo esto? Tú nos cuentas todos los detalles, Rafael. Muchas reacciones políticas de lo ocurrido el día de ayer, lo que comentaba recién nuestra colega Mariana Caroca acerca de la elección de Vlado Milosevic como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Claro, porque esto generó diferencias y divisiones confirmadas incluso por los propios parlamentarios de la bancada del Partido de la Gente. Hay votos distintos, votos que fueron por una parte para el candidato de la derecha y también de la democracia cristiana en algunos sectores, como es Miguel Ángel Calixto, y también algunos que votaron en favor del postulante que finalmente se imponen la elección de la presidencia de la Cámara, Vlado Milosevic, y esto ha generado por supuesto un quiebre, un resquemor de parte de esta colectividad. Recordemos que el Partido de la Gente, Rodrigo, era parte de un acuerdo de gobernabilidad en marzo de este año, el cual incluía que iba a tener la opción de tener la presidencia por uno de sus periodos. Sin embargo, una serie de situaciones políticas, como el rol cumplido, por ejemplo, por Carol Cariola en la vocería de la propuesta de la prueba, entre otras situaciones, fueron diluyendo finalmente este pacto y generó esta división y esta diferencia en la votación del día de ayer. Uno de los dardos apuntan a una cuota de personalismo del diputado Víctor Pino, quien habría sido la autorización de su comité negociado con la oposición, poniendo su nombre como postulante a la presidencia de la corporación, pese a que no fue acordado con sus pares, tal como lo detalló en Aquí y Ahora el diputado del Partido de la Gente de la bancada, Caspar Rivas. El diputado Víctor Pino, a pesar de los planteamientos que nosotros le hicimos como parte de la bancada, diputada
Karen Medina, el diputado Rubén Oyarzo y quien habla, no se dio en su afán de mantenerse como candidato a la presidencia de la Cámara de Diputados, a pesar de que nosotros le hicimos presente que el proceso de negociación había sido muy poco transparente. También en Aquí y Ahora conversamos con la diputada de la bancada del PDG, Karen Medina, cuyo nombre, recordemos, había sido también sondeado como una posible postulación a la presidencia de la Cámara, que junto con confirmar un quiebre, por lo menos en la votación del día de ayer, reconoció que los parlamentarios del PDG recibieron propuestas y ofertas tanto del oficialismo como de la oposición para lograr los votos que eran claves para poder definir quién iba a presidir la Cámara de Diputados. Y efectivamente habían ofertas de ambos sectores. Era como quien ofrecía más en la mesa. Esto se da así, se ha dado por años así, no es que sea ahora, esto no es nuevo. Nosotros nuevos llegamos a sumarnos a esta negociación política, a esta cocina política. Y efectivamente hubo presión y hubo ofrecimientos de presidencias de comisiones y cosas por el estilo, que es lo que se da, y la tentación de quebrar la mesa en el fondo y de que fuera la derecha quien tomaba estos cargos. Hay un llamado al orden de parte de la directiva del Partido de la Gente, que emitió en el transcurso de esta mañana un comunicado en el cual señala que lamentablemente, textualmente este documento, la clase política tradicional usó nuestro equipo para sus propios fines, generando fragmentación que debe ser subsanada inmediatamente, plantea los dirigentes. También señalan que falta mayor diálogo, coordinación, liderazgo respecto a la acción de estos actores en el mundo político, particularmente legislativo. Dichos que fueron confirmados también en Aquí y Ahora. Conversamos con el secretario general del PDG, Emilio Peña. Yo creo personalmente que si se hubiese dado una negociación con tiempo de manera interna, donde se hubiese convocado un nombre de manera uniforme y en donde todos hubiesen estado de acuerdo, previamente a haber negociado acuerdo, hubiese sido mucho más fácil. Y probablemente se generó una instancia donde al final se generó esta definición y que no fue sana para nadie. Otra polémica que envuelve esta colectividad, Rodrigo, que tiene una inédita, recordemos, participación en el Congreso, es la denuncia hecha por la diputada Gloria Navellán, quien aseguró que ministros de gobierno de Gabriel Boric intervinieron en la elección y incluso habían prometido trabajo a familiares de parlamentarios, apuntando particularmente al dar explicación al diputado Rubén Oyarzo, quien junto con presentar una solicitud de sanción en la Comisión de Ética en contra de la legisladora por la Araucanía, señaló que ella miente descaradamente y también infringe gravemente la línea del honor. Lamentablemente la diputada Navellán cruzó la línea de la ética, cruzó la línea de la honorabilidad de un diputado, mintió descaradamente, insinuó que mi señora trabaja en el gobierno y eso es mentira, insinuó que yo voté por Vladimir Mirosevich pensando que quería mejores cargos en el gobierno, simplemente también. Ella lleva más de 5 años trabajando en una empresa privada y de verdad que yo creo que cruzó un límite que no corresponde dentro de la política. En su presentación, el diputado Oyarzo, en este requerimiento de la Comisión de Ética de la Cámara, invoca el artículo 346, número 3, que obliga a los parlamentarios a actuar con fraternidad frente a sus colegas, se abstendrán cuidadosamente, dice este acápite, de expresiones malévolas e injuriosas y de aludir a antecedentes personales entre ellos, situación que a juicio del parlamentario del distrito número 8 habría incurrido nuevamente la parlamentaria Gloria Navellán Rodrigo. Claro, se había referido también la diputada Navellán al respecto. Había dicho que tenía una confusión, que es en la materia de investigación. ¿Cuál era la confusión que planteaba la diputada Navellán? Precisamente te iba a comentar aquello. En la mañana fue requerida por los parlamentarios y también por los periodistas respecto a que expresar o aclarar sus dichos. Ella dice que hay una confusión porque se refería a la esposa del jefe de gabinete del diputado Oyarzo. Sin embargo, hasta ahora no ha aclarado sus dichos y tampoco ha podido comprobar que efectivamente lo que haya señalado, más allá de quien sea esta imputación, finalmente sea concreto y cierto. Claro, nos mantenemos atentos entonces a cómo se desenvuelve toda esta polémica dentro del Partido de la Gente. Y qué posición tendrá también el punto de vista político. Veremos también cómo se logran alinear o no esta fuerza dentro del Congreso. Y todo a partir de lo de la presidencia de la Cámara. Así es un botín muy interesante, también generó para muchos un interés particular de ser presidente de la Cámara de Diputados. Claro. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan.
vamos a hablar de economía, vamos a saludar a Miguel Núñez Malío. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodrigo, televidente, auditores. Miguel, la inflación sorprendió de buena manera, creciendo por debajo de lo estimado y anota así 2 meses consecutivos de crecimiento y un menor ritmo del que venía mostrando. Reiteramos una vez más lo que siempre tratamos de aclarar. No es que la inflación haya bajado, es que creció menos de lo esperado, creció de una forma positiva, por así decirlo, para los bolsillos de los chilenos. Tú nos vas a contar todos los antecedentes y detalles respecto de esta nueva variación que presentó el índice de precios al consumidor durante octubre. Efectivamente, Rodrigo, fue una noticia que igual podemos decir que dentro de todo lo negativo que hemos tenido de noticias económicas durante este tiempo, esta sí es una buena noticia, al menos por una parte, aunque no del todo. Ya lo vamos a revisar, puesto que lo que señalabas tú, justamente, el índice de precios al consumidor registró una variación de 0,5% durante el mes de octubre, y esta sorprende incluso a todos los especialistas, puesto que esperaban, ¿no?, cerca de un crecimiento cercano al 0,8, 0,9%. Finalmente fue este 0,5% lo que de alguna manera igual entrega una suerte de alivio para la economía y para los bolsillos de los chilenos. Con todo ello, hay que decir que viene o está trazándose el segundo paso de una tendencia hacia la baja en los precios, puesto que durante el mes de septiembre ya teníamos este 0,9% que visualizaba o adelantaba este escenario de mejoría para la economía chilena en cuanto a precios. Sin embargo, con todo ello, hemos visto que durante el último tiempo siguen las presiones, y tal como tú señalabas, no es de alguna manera que la inflación está retrocediendo, sino que está escalando a un menor ritmo. Si esto fuera una escalera, como ejemplicaban algunos economistas, los peldaños son cada vez más pequeños. Sigue ese ritmo. Bien, con todo ello hemos visto durante esta mañana y hemos conversado con distintos especialistas. Es una buena noticia, lo señalaban algunos, como Nathan Pincheira de Finsa, pero que viene con una suerte de letras chicas, puesto de que hay algunos ítems, los más importantes de estas divisiones, que siguen presionando y siguen aumentando. Escuchemos a Nathan Pincheira, economista de Finsa. Una buena noticia, más allá de que hay cosas puntuales que lo explicaron, etcétera, pero cuando uno mira qué productos cayeron, etcétera, la verdad es que ahí se desanima un poco, porque la verdad es que no fue que los productos que más afectan a las personas, por ejemplo los alimentos o el transporte, sean los que efectivamente están cayendo. Hay algunos productos puntuales y unas cosas que quizás se dieron ahora algo vuelta, y en ese sentido se afectaron bastante las variaciones mensuales. Bien, los alimentos y el transporte continúan al alza. Cada uno de estas divisiones anotó un incremento del 0,8% en este IPC, pero que sin embargo, lo dijimos, creció a un menor ritmo. ¿Y cuáles son las razones? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué vemos esto si los alimentos y los transportes siguen aumentando? Eso lo explica el economista jefe del Banco BCI, Sergio Lehmann. La razón de esta sorpresa tuvo que ver fundamentalmente con caídas en vestuario y también caídas en equipamiento de hogar y caídas de precios de vehículos nuevos. Ahora, lo que muestra en realidad esto, en realidad la política monetaria está haciendo su trabajo. El Banco Central ha subido con mucha fuerza las tasas de interés, y esto naturalmente ya comienza a verse con, ¿no es cierto?, estos primeros indicios, primeras señales de que las presiones inflacionarias comienzan a ceder. Bien, hay algunas divisiones que señalaba Sergio Lehmann están cayendo, pero por otra parte también destacaba la labor que ha llevado a cabo adelante el Banco Central de Chile y también las autoridades en materia de política fiscal. Eso está sucediendo en el plano local, porque en el plano internacional los factores externos siguen presionando. Así lo observa Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Santiago y ex ministro de Hacienda. Si los factores externos van a seguir afectando el costo de vida en Chile, especialmente la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso lo podemos ver en algunos ítems particularmente importados, como por ejemplo los alimentos, que acumulan un 22%, o el transporte, con el consumo del diésel, gasolina, con un 18%. Lo mismo que el consumo fuera del hogar, por ejemplo, en restaurantes y hoteles. Esos ítems van a seguir altos. Esta inflación va a ir bajando progresivamente. En el 2024 vamos a ir convergiendo a la meta del central en torno al 3%. Así es precisar que se trata de Alejandro Weber, quien era ex subsecretario de Hacienda y no ministro, ex subsecretario. Y dentro de lo que señalaba es que esta inflación, la meta que se plantea el Banco Central de poder convergerla otra vez al 3%, podría llegar en 2024.
recién. El 2023 se visualiza un año bastante complejo en materia económica. Ya hemos hablado de estas proyecciones. Ahora, hay que observar dentro de que si bien es una buena noticia este crecimiento moderado de la inflación durante el mes de octubre, hay otros factores y otros elementos también que están conduciendo a la reducción de precios. Y aquí es donde pone la advertencia el académico de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, quien ha señalado que, y puntualiza, estamos en camino a una recesión según las proyecciones, y producto de ello es que es esperable que en este escenario los precios continúen a la baja. Escuchemos las explicaciones que dio el profesor Alejandro Alarcón. Una de las características más importantes de un proceso de desaceleración de la economía, y particularmente de una recesión, todavía no hemos entrado con todo a la recesión, pero vamos hacia allá, es que dado que hay menos transacciones empiezan a bajar los precios, por lo tanto no es tan sorprendente y todavía la inflación anualizada es alta, ¿no? 12,8, va a bajar de eso. Yo estoy esperando para el próximo año una inflación del 8%, va a depender mucho cómo se comporta el tipo de cambio. Un tipo de cambio que el académico espera que durante los próximos meses continúe al alza. Ha señalado también que hay que tener cuidado, ojo con esto, con la política fiscal, en cómo se va a materializar o cómo se van a gestar el gasto público, porque ha señalado también el académico, eso también le mete algún tipo de presión a lo que es la inflación. Otros factores a tener en cuenta, durante esta semana vamos a conocer también los datos inflacionarios, pero de Estados Unidos. Hay que señalar que si bien durante el último tiempo vimos y han concordado los economistas y las autoridades de que la inflación en nuestro país alcanzó un pic durante el mes de agosto, distintos escenarios el que se vive en Estados Unidos que han señalado de que de alguna manera viven un poco retrasados en este proceso, en este ciclo económico, que han tomado algunos economistas, han criticado incluso que la Fed se tardó un poco en tomar las decisiones para controlar y contener la inflación, y producto de ello está de alguna manera digamos, pagando todavía las consecuencias de ellos y tomando decisiones que pueden resultar bastante severas, como decía justamente el presidente de la Fed, Rodrigo. Ya, esto es una buena noticia para los bolsillos de los chilenos principalmente. Los expertos también lo ven con buenos ojos. Es una variación que podría empezar a verse más seguido, es decir, podría empezar a verse que la inflación ya vaya desapareciendo eventualmente, Miguel. A ver, lo que señalaban algunos es que vamos a mantener este ritmo de crecimiento moderado, podríamos decir, moderado frente a lo que veníamos acostumbrados, cifras por sobre el 1% durante todos estos últimos meses. Vamos a seguir creciendo, lo que decían de alguna manera, o sea, nosotros, no, la inflación va a seguir creciendo de alguna manera cercana al 0,5, 0,6% durante estos meses, sobre todo el próximo año. Ya lo decía el profesor Alarcón, él espera una inflación que baje de este actual 12,8% que registra anualmente la inflación, que baje a un 8%, y ya recién en el año 2024 podríamos cerrar el año en el 3%, que es la meta o el objetivo que se plantea el Banco Central respecto para contener la inflación, para que crezca, pero a un ritmo contenido. Claro. Perfecto, Miguel. Muchas gracias por este reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No hay libertad de expresión sin derecho a la información. Las noticias que de verdad importan, en Aquí y Ahora. A esta hora hablamos de materia policial. 3 personas fueron asesinadas y 2 resultaron lesionadas. Una quedó en riesgo vital, que esto dice relación con el saldo de una balacera registrada en plena vía pública en La Florida. El hecho ocurrió pasada la medianoche en Lircay con Rojas Magallanes, donde se ubica en la plaza Lircay a metros de una comisaría. En ese lugar se realizó un partido de fútbol, por lo que había decenas de personas. En ese contexto llegó al menos un vehículo desde el cual se percutaron alrededor de 70 disparos, por lo que se presume el uso de armas automáticas. Esto hirió a 5 personas, una de ellas murió en el lugar y otras 2 perdieron la vida cuando ya habían sido trasladadas al hospital de La Florida. Otras 2 personas se mantienen heridas, una de ellas en riesgo vital en el hospital Sotero del Río. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. El subprefecto Marcelo Rivera indicó que las víctimas no tendrían relación con el partido de fútbol. Esto habría ocurrido pasada la medianoche, habría estado ocurriendo acá un partido de fútbol en esta plaza, pero los fallecidos con las personas lesionadas no habrían tenido nada que ver con el encuentro deportivo en este caso. En ese momento habría llegado un vehículo de color gris, del cual al menos habrían descendido unos 3 sujetos, quienes comienzan a disparar.
Ya lo decíamos, el saldo era 3 personas muertas y 2 personas heridas. Uno de ellos estaba en riesgo vital. En horas de la tarde de este martes ya se conoció que lamentablemente uno de estos heridos perdió la vida, por lo que subió el balance a 4 asesinados, según esta situación que se desarrolló allá en la comuna de La Florida tras un partido de fútbol. Hay más antecedentes y reacciones que entregó justamente el alcalde de esta comuna, Rodolfo Carter. Una de esas personas muertas es funcionaria municipal, ha trabajado con nosotros durante los últimos 4 años como encargado de arbolado. Están convirtiendo a Chile en El Salvador, en Nicaragua, en esa realidad que conocíamos solo por las noticias. Queremos hacer un llamado concreto. La municipalidad tiene los recursos para acompañar a estas familias que hoy día sufren, pero no queremos seguir contando muertos. Hay otro hecho que se indaga por parte de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones, que dice relación con una mujer muerta al interior de un tambor que era trasladado por un hombre en la comuna de San Ramón. Este hombre fue detenido y se trataría de un femicidio. Según información entregada por el mayor Sergio Rodríguez de la comisaría número 31 de San Ramón, el hecho ocurrió en la intersección de la calle Santo Domingo, con Pedro Aguirre Cerda, luego de que vecinos advirtieran la actitud sospechosa de una persona quien se encontraba junto a un tambor metálico de 200 litros en plena vía pública. Tras esto, carabineros que realizaba patrullas en la zona le realizaron un control de identidad al hombre de nacionalidad haitiana y que tiene 28 años. En ese momento, los efectivos policiales abrieron el tambor para descubrir el macabro escenario, ya que vieron el cuerpo de una mujer asesinada, por lo que el sujeto fue detenido y acusado por homicidio. Preliminarmente, la víctima de este hecho sería una mujer de nacionalidad chilena, que sería la pareja del individuo aprehendido. Al momento de la detención del hombre, la Policía de Investigaciones aseguró que su ropa se encontraba manchada con sangre. Hay antecedentes que entregaron justamente desde la Policía de Investigaciones. Escuchamos al subprefecto Jorge Abate, jefe de la Brigada de Homicidios Sur. Hay una relación de pareja de ambos. También tenemos conocimiento que habrían antecedentes de violencia intrafamiliar. Es parte de lo que hemos coordinado con el Ministerio Público a fin de también de determinar la ocurrencia inicial de aquello, como también las motivaciones que habrían dentro de esta violencia intrafamiliar. La mujer sale dentro de este elemento, de este tambor, sale del domicilio con el imputado. Es parte de lo que tenemos en registro de las cámaras audiovisuales, como también los testimonios de los vecinos que están colaborando. Hay reacciones también desde el gobierno, según indicó el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, durante esta jornada van a presentar querellas criminales en contra de quienes resulten responsables. Por cada uno de estos hechos queremos solidarizar con las familias que están detrás, porque aquí no se trata de números, sino más bien del sentido de urgencia, bajo el cual estamos actuando junto a las instituciones del Estado para proteger a las personas. El programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito desde primera hora está haciendo intervención para ofrecer ayuda a los familiares de las víctimas. Además, nos hemos puesto en contacto con alcaldes de las comunas donde estos hechos han ocurrido. Como gobierno, vamos a presentar además una querella criminal contra todos quienes resulten responsables. Las querellas criminales ya habían sido anunciadas por parte de la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, quien había anunciado para una querella criminal por la balacera ocurrida en La Florida, que había dejado 3 muertos hasta ese momento, número que subió a 4 personas durante estas últimas horas. La situación, recordemos, se dio en la Plaza Lircay, donde se realizaba este partido de fútbol, y al lugar llegó un vehículo desde donde se realizaron cerca de 70 disparos que mataron a 4 personas y una quedó lesionada. Por otra parte, estuvo este femicidio que está siendo investigado luego que Carabineros encontrara el cuerpo de una mujer asesinada al interior de un tambor, mientras que un hombre de 28 años de nacionalidad haitiana se encontraba junto a él en plena vía pública en la comuna de San Ramón. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora, deportes. Son las 13 horas con casi 40 minutos y nos vamos de lleno al bloque deportivo que es presentado por elagora.net. Vamos a tomar contacto con don Julio Salveat, Premio Nacional de Periodismo. Ya está en contacto con nosotros. Don Julio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos una mañana súper noticiosa, la más reciente. Esperaron que empezara este informe para dar los resultados de la elección de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional,
Salió humo negro en el Vaticano de Quilín. No hay todavía un presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Van a ir a una segunda vuelta. El actual presidente, Pablo Milad, con Lorenzo Antillo. Un poco lo que era lógico, lo que se esperaba. Eran los dos candidatos con mayores apoyos, por lo menos verbales. Usted sabe cómo cambian esto en las elecciones, pero se mantuvieron más o menos las tendencias. Pablo Milad ganó la elección con 23 votos. Lorenzo Antillo quedó segundo con 15. Y Fernando Aguad, que fue el último en incorporarse, salió tercero con 11 votos. Era más o menos lo que se había presupuestado. Lo que pasa es que Pablo Milad necesitaba 25 votos para ganar la elección definitivamente, con mayoría absoluta, y no lo consiguió. Por lo tanto, tendrá que haber un balotaje, una segunda vuelta que se va a realizar esta misma tarde. Se va a dar un receso en esta reunión solemne que le llamaron, reunión solemne, llegó uno atrasado, bueno, Unión La Calera llegó atrasado y hubo una discusión de si podía votar o no podía votar, y bueno, le dijeron ya vote nomás, y votó. Ese es una anécdota, ¿no? Pero muy a la chilena esta reunión solemne. El hecho es que van a tener un receso para tratar de convencer a los perdedores, ¿no? A los que siguieron a Fernando Aguad, los que votaron por él, los 11 votos. A Milad le bastan dos votos, aumentar de 23 a 25. En cambio, el Lorenzo Antillo necesita 10 votos para llegar a los 25. Entonces, lo más probable que se sabe es que Pablo Milad sea reelecto. Lo que está en duda es con qué mérito se reelige a un personaje como Pablo Milad. Pablo Milad no se sabe si es un político que llegó al deporte o es un deportista que llegó a la política, porque por ahí se mantiene en esa incertidumbre. Es un dirigente que no ha tenido muchas luces y realmente resulta inexplicable que la mayoría de los equipos de la primera división, cuyos votos valen el doble, al final le hayan dado el puesto. Porque reformas sustanciales, ninguna. Descriterios, varios. Empezando por el del caso de Byron Castillo y la apelación a la FIFA y después el TAS y todo eso, que ya vamos a hablar porque es la segunda gran noticia del día. El TAS entregó su informe, lo vamos a dejar ahí en suspenso. Bueno, entonces este señor Milad va probablemente a ser reelecto, y aquí surge el gran problema. Hay planes, no hay proyectos. ¿De qué habla Milad? ¿Qué va a hacer Milad? Según lo poco que ha dicho, porque ni siquiera participó en uno de esos debates que se organizaron así tipo elecciones presidenciales para que cada uno dijera qué es lo que va a hacer. Él no participó. Violencia en los estadios, lo va a solucionar. Ah, qué bueno. Primera gran cosa, separación de los poderes. Por un lado, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional encargada del Campeonato Nacional de Fútbol, y por otro, la Federación de Fútbol de Chile, que debería tener, porque ahora no, selección nacional. A la federación le corresponde, no a la ANFP. Y él dice que lo va a arreglar. Vamos a ver. Difícil, súper difícil. Y tercer aspecto, mejoramiento del fútbol. Claro. Muy bien, pues muy bien. El gran problema es que no dice cómo lo va a hacer. Está más o menos como al otro lado, ¿no? La violencia, la salud, la previsión. Bueno, la previsión ya por lo menos hay un proyecto ahí que se va a discutir en el Congreso. Pero aquí no hay nada. Lo mismo, si es Milad, si es Antillo o si es Aguad. El fútbol chileno sigue ahí flotando como un corcho sin que nadie haga nada
por mejorarlo. Entonces, es poco lo que se puede esperar de él. Antillo, que salió segundo, no hay todavía reacciones, entre paréntesis, no hay todavía reacciones sobre esta votación, no las hemos escuchado. Pero Lorenzo Antillo habló esta mañana lo que esperaba. A ver, escuchemos qué decía y qué pasó. Yo, como te digo, estoy muy tranquilo. Yo creo que es una lista, de las tres listas, es la lista que más peso tiene en términos de currículum, es la que más peso tiene en términos de experiencia relativo a los temas sensibles que hoy día están aquejando al fútbol chileno, y creo que dentro de los proyectos fue el proyecto que más, y por lo menos así lo intentamos hacer nosotros en todas las apariciones públicas, que más cosas concretas y medidas concretas pudo detallar. Sí, a lo mejor, pero no se escucharon mucho los proyectos ni cuáles eran las tendencias ahí. Bueno, la lista B de Lorenzo Antillo, que él habla de su lista, que es la más, dice él, la más prestigiosa, la integran Arturo Aguayo de Huachipato, Cecilia Pérez de Universidad de Chile, una novata en esta ley futbolística, si ella era de allá de la cosa del gobierno central de este país, y de repente aparece en la lista como de azul, ¿no? Como societaria de eso, y de ahí a saltar a la NFB como candidata, todavía no se sabe. David Morales de Melipilla, no lo conocemos. Claudio Troncoso de Deportes La Serena, no lo conocemos. Marcelo Maldinares de Fernández Vial, no lo conocemos. Iván Cisterna de San Luis, no lo conocemos. Bueno, a lo mejor somos muy ignorantes de lo que ocurre en la interna del fútbol, pero no se ven grandes personajes. Mucho más atractiva era la lista de Fernando Aguad. Fernando Aguad por lo menos tenía algunos nombres conocidos y algunos personajes muy prestigiosos. Les menciono uno nomás. Francisco Cerezuela, Unión Española, un hombre estudioso, un hombre serio, un hombre que planifica. Por ahí está Arturo Salá. Tiene detractores y tiene gente que le gusta, pero por lo menos un personaje, ¿no? Ahí están esos dos. Andrés Facio, Universidad Católica, también muy controvertido, pero también es conocido. Juan Carlos Silva de Iquique no lo conocemos, Juan Ramírez Ñublense no lo conocemos, Arturo Chaguán de La Calera, bueno, de la dinastía de los Chaguán por lo menos. La cosa es que viene y ya va a empezar en un rato más la elección definitiva que va a determinar quién es el presidente del fútbol chileno. Antofagasta reanudó esta mañana sus entrenamientos con la esperanza de jugar todavía su partido pendiente con Palestino, ese que el Tribunal de Disciplina de la selección chilena les concedió el triunfo a los tricolores, a los palestinos, por 3-0, porque Antofagasta no dispuso del estadio cuando tenían que jugar. 7-0 fue el veredicto del Tribunal de Disciplina para sancionar a Antofagasta. Y Antofagasta, de todas maneras, a pesar de ese fallo rotundo, recurrió a la segunda sala del tribunal. Y apeló, y la segunda sala va a tener que decidir. Bueno, yo les aseguro que esto ya está decidido, igual como estaba decidida la situación de Mayro Castillo de Ecuador, cuyo fallo entregó esta mañana el TAS, el Tribunal ese deportivo que da la última palabra en estos casos. ¿Qué decidió el TAS? No, si está muy interesante esto. El TAS decidió sancionar a Ecuador. Sancionar a Ecuador porque reconoció que dio un informe falso en la inscripción de Mayro Castillo para las clasificatorias del Mundial. Entonces Chile va al Mundial. No va. La sanción fue una multa, sí, abultadita para la Federación Ecuatoriana de Fútbol por haber sido tan descuidada en la inscripción del jugador. Castillo puede jugar el Mundial. No hubo sanción para él. Y tercero, la otra sanción para la Federación Ecuatoriana es que la pérdida de 3 puntos para las próximas clasificatorias, o sea, aparte con -3. Eso es todo lo que le ocurrió. Bueno, a Antofagasta le va a pasar lo mismo. Ya es muy tarde, si es lo mismo que pasó acá. La FIFA no lo consideró porque era muy tarde, ya está el programa del Mundial hecho, no iba a meterse en lío.
y el TAS no quiso meterse en líos tampoco, así que yo creo que la NFP y la segunda sala, la Corte de Apelaciones del Tribunal de Disciplina del Fútbol Profesional, tampoco se va a meter en problemas, ya va a descender. Así que por ahí están las noticias noticiosas de esta mañana, y a eso se agrega lo que sucedió anoche en Concepción, por la liguilla, esta absurda liguilla que se determina para quién asciende acompañando al campeón. La primera vez que fue Magallanes, el segundo es Cobreloa, y Cobreloa tiene que esperar al ganador de una liguilla que se está jugando para saber si asciende o no asciende. Tiene 25 puntos sobre otro de los que está compitiendo, ganó 25 puntos más que otro que está compitiendo para ver si lo desplaza. Es absurdo, increíble. Bueno, pero el hecho es que Deportes Concepción y Copiapó empataron 0-0 en su primer partido de esta liguilla. Entre ellos, antes Puerto Montt había ganado 2-1 a San Felipe, y las revanchas van a ser el viernes. Así que esas son las principales noticias para el día de hoy, Rafael Rodríguez. Don Julio, hemos quedado debidamente informados. Muchas gracias por este reporte en la presentación de los deportes del Ágora.net. Que tenga muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Conmoción ha causado el estado de salud de la diputada de Renovación Nacional Camila Flores, quien se encuentra hospitalizada tras una negligencia médica en Viña del Mar. Desde la red asistencial confirmaron que se encuentra fuera de riesgo vital. El informe nos lo va a contar Mariana Caroca en los próximos instantes. Hay también informaciones respecto de lo que dice relación con el estado de salud de la diputada de Renovación Nacional Camila Flores. Nos cuenta Mariana Caroca. Claro, buenas tardes, porque la Clínica Ciudad del Mar emitió este lunes un comunicado en relación al estado de la diputada de Renovación Nacional Camila Flores, quien se encontraba grave luego de someterse a una cesárea el pasado 3 de noviembre para el nacimiento de su hija. La institución médica indicó que se encontraba internada en la unidad de cuidados intermedios por una complicación intestinal tras dar a luz. Esta jornada se volvió a confirmar que Camila Flores salió de riesgo vital y que fue trasladada también a otra unidad del recinto asistencial, bien digo. Hay palabras también de la diputada María Luisa Cordero, quien entregó también el respaldo y confirmó esta información. Agradezco a los que me siguieron en las redes con la cadena de oración, porque hoy día, para mí que soy católico, es un día muy importante. Comienza el mes de María. Muchas gracias a los que elevaron su oración y a todos los que nos han acompañado. Y les doy gracias a Dios porque Camila está bien y su niñita va a volver a reencontrarse con ella. Muchas gracias. Se confirmó también que tuvo una perforación intestinal y septicemia, y habrá una demanda por negligencia. Respecto a este tema se refirió la diputada de su bancada, Sofía Cid. Yo entiendo que sí, pero obviamente hay que hacer los estudios, los análisis, pero claro, uno va como madre a tener su hijo y sale de una cesárea feliz con su guaguita en brazos, llega a su casa y a los días se va dando cuenta que hubo una perforación en su intestino. Entonces, claramente es una negligencia médica. El apoyo ha sido transversal hacia la legisladora. El presidente Gabriel Boric también, al enterarse de lo ocurrido, envió un mensaje a la parlamentaria donde manifestó mucha fuerza para ella y esperaba que pudiera estar pronto junto a su familia y también con su hija. Mariana Caroca, aquí y ahora. Todas las noticias, política, economía, salud, deportes y el mundo. Aquí y ahora. Y la Corte Suprema ya definió los 5 candidatos para suceder a Jorge Abot como fiscal nacional. Ahora es el presidente Gabriel Boric quien deberá elegir un nombre para proponerlo al Senado, nos informa Rafael Martínez. La Corte Suprema definió los 5 candidatos para suceder a Jorge Abot como fiscal nacional. Ahora esta quina que definía el día de ayer llegará por oficio el presidente Gabriel Boric, quien elegirá un nombre para poner en consideración de la Cámara Alta. Dentro de los seleccionados está el fiscal Centro Norte, José Andrés Morales, el abogado Ángel Valencia, la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción Marta Herrera, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y el abogado Rodrigo Ríos.
Al respecto conversamos en Aquí y Ahora con el senador Pedro Araya de la Comisión de Constitución del Senado, que se refirió al perfil que debe establecer quien asuma esta importante labor persecutoria en nuestro país. Nosotros tenemos hoy día un problema en nuestro país con los temas de seguridad pública y buena parte de la solución de esos problemas pasa por contar con una fiscalía que pueda tener política criminal que tenga claridad respecto a la persecución penal. Entonces, en este sentido, el próximo fiscal nacional tiene un trabajo sumamente importante, atendido lo deteriorado que está hoy día la fiscalía, los problemas internos que tiene, el desorden que hay. Entonces le va a tocar un trabajo sumamente extenso al nuevo fiscal nacional. Esta jornada en la Cámara Alta, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón, junto con establecer la preocupación por la cifra de delincuencia en su zona, también sugirió la posibilidad de que finalmente los postulantes a fiscal nacional puedan también exponer en la Comisión Conjunta de Constitución y Seguridad de la Cámara Alta. Con toda la problemática que tenemos de seguridad, solo hoy día en la mañana han muerto 6 personas en la región metropolitana y ayer fue elegido, ¿no es cierto?, por la Corte Suprema una quina para ser elegido el próximo fiscal nacional. Yo no sé si esta sala podría decidir que se hiciera una comisión unida entre Constitución y Seguridad para que los candidatos pudieran venir a exponer. También aquí y ahora conversamos con la presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Fiscalía, Paulina Ruiz, quien comentó que quien sea el postulante que sea elegido debe alejarse del personalismo que ha marcado la gestión de Jorge Abot. Yo creo que tiene que tratarse de una persona quien idealmente no haya sido cercano al fiscal nacional, no haya compartido un estilo de administración autoritaria y que más que nada trató de defender la imagen del propio fiscal nacional y generar una limpia de imagen permanentemente, más que de los problemas de la propia institución. Según el artículo 85 de la actual Constitución, el fiscal nacional será designado por el presidente de la República a propuesta de la quina de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por los 2 tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada para tal efecto. Rafael Martínez, Aquí y Ahora. Fomentar el acceso a la información es fomentar la democracia. Aquí y Ahora. Y ante los pronósticos de temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius durante esta temporada estival, autoridades presentan el plan contra incendios forestales para la temporada 2023, que incluye la adquisición de nuevos equipos y un enorme trabajo de cortafuegos, informa Miguel Núñez Malío. Efectivamente, Rodrigo, un aumento de 60.000 millones es lo que ha informado Paraconaf y el Ministerio del Interior, según lo que señaló el ministro de Agricultura, y esto para la adquisición de los nuevos aviones y helicópteros en el combate contra incendios, que sumarán 63 en total durante el mes de diciembre. Los pronósticos para este próximo verano, cómo se ha contemplado el clima y la situación también del medio ambiente, eso lo explica el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. En todo el mundo, producto de la emergencia climática, se han alargado las temporadas de incendios y se han hecho más graves. Cosa de ver lo que pasó en España, en California, y en Chile fue una mejor temporada este año de lluvia, pero hay más pasto. Entonces tenemos que llamar a la responsabilidad de todas y todos para, entre todos, lograr que tengamos una temporada sin mega incendios. Allí la industria eléctrica de transmisión, ser muy celosa en todos los sectores, los municipios ayudar también en las campañas de construir cortafuegos. Y desde la Corporación Nacional de Agricultura Forestal, desde la CONAF, hicieron un llamado para también a las autoridades y las personas a apoyar las labores de prevención. Este llamado lo hizo Cristian Little, director ejecutivo de CONAF. Por cierto, aporta a la labor preventiva y de extinción de los incendios. Nuestra agenda de prevención de incendios la queremos fortalecer. Nosotros duplicamos el presupuesto en materia de prevención y llamamos a la ciudadanía a colaborar en materia de prevención. Nosotros queremos entregar seguridad de que la Corporación Nacional Forestal tiene todos los recursos disponibles para estar a tiempo y combatir los incendios de manera muy oportuna. Así el gobierno junto a los privados proyectan una suma cercana a los $200 millones para trabajar también en cortafuegos, equivalentes a casi 5.000 kilómetros, según señaló el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Miguel Núñez Malío, Aquí y Ahora.
Y con esta noticia nos despedimos, hemos llegado al fin en la revisión de las noticias. Gracias por acompañarnos a través de las 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación que hasta ahora se unen para llevar a ustedes las noticias más importantes de esta jornada. Gracias por acompañarnos también en el 15.2 y el 15.3 de la televisión digital en Santiago y en el 38.2 de la televisión abierta en Punta Arenas, además del 670 de BTR. Recuerde que todos los contenidos están disponibles en la @veritascapitur y en aquiyahora.cl. Nos reencontramos más adelante. Dios mediante, que tenga muy buenas tardes. Las noticias que de verdad importan, aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur.